La lluvia seguía cayendo con fuerza y el silencio en el taxi se hacía más pesado. Daniel y Laura se miraron, un océano de sentimientos no expresados entre ellos. Tenían más preguntas que respuestas, pero justo cuando Daniel estaba a punto de abrir la boca para hablar, su teléfono sonó, rompiendo la tensión. Él se sobresaltó al ver el nombre en la pantalla: Ricardo, su mejor amigo, su cómplice en los negocios, a quien no había visto en semanas. Era raro que lo llamara a esas horas. Con una mezcla de curiosidad y un leve temor, contestó: Daniel, tienes que venir al club ahora. Es urgente, la situación no es buena, dijo Ricardo. Su voz ajetreada transmitía preocupación. ¿Qué pasa, Ricardo? Estoy ocupado, respondió Daniel, sin apartar la mirada de Laura. No puedo explicártelo por teléfono. Solo ven. El tono de su amigo lo dejó inquieto. Mientras tanto, Laura observaba cada cambio en su expresión. Algo estaba pasando, algo que era más grande que su conversación, más grande que ellos. Perdona, necesito irme, dijo Daniel. El nudo en su pecho se intensificó. Ella asintió, pero sus ojos mostraban desilusión. No creo que debas irte, respondió, manteniendo la voz firme. La conexión entre ellos era tangible y en ese instante. El taxi se asemejaba a una cápsula de emociones. En ese momento, un sirena resonó cerca. Daniel, ¿qué está pasando?, preguntó Laura. Su voz temblaba. Pero él no supo cómo responder. Temía lo que había detrás de esa llamada. Estacionando el taxi, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando salió del vehículo, el aire fresco lo abrazó, pero las luces del club en la distancia le parecían ominosas. Laura lo siguió, decidida a descubrir qué estaba detrás de la urgencia. Entraron al club y el ambiente era electrizante. Gente bailando, risas, copas chocando. Pero el grupo en la esquina, rodeando a Ricardo, no transmitía alegría. Algo oscuro se cernía sobre ellos. Daniel, al fondo, gritó Ricardo. Y el corazón de Daniel latió más rápido. Se acercó rápidamente, Laura a su lado. Cuando llegó, la escena lo dejó sin aliento. Un hombre en el suelo, con una herida en la cabeza y sangre manchando el suelo. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Daniel, con la vista fija en la víctima. Es Esteban, uno de los nuestros. Se metió en problemas con la gente equivocada, respondía Ricardo sin poder ocultar la ansiedad. De pronto, alguien en el grupo se giró. Era un rostro familiar. Laura se congeló. Daniel solo pudo mirar mientras su mundo se desmoronaba. «No, estás equivocada», gritó Laura. Sus ojos se abrieron como platos de horror. «Es imposible». «¿Conoces a esta persona?», preguntó Ricardo atónito. Él es mi hermano. No puede estar aquí», balbuceó Laura, sus manos temblorosas cubriendo su boca. El corazón de Daniel se detuvo. Aquello no podía ser verdad. Su esposa en el medio de todo esto. «Laura, ¿por qué no me dijiste que tenías un hermano? ¿Qué estás haciendo aquí?». Ella se volvió a él, el miedo reflejado en su rostro. Lo quería proteger. Él se metió en algo mucho más profundo, y yo intenté alejarlo de esto. El ambiente se tornó sombrío. Daniel empezó a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las sombras de su vida perfecta se fueron desvaneciendo, dejando solo la fría verdad. La vida que pensaba conocer no era más que una ilusión. La conexión que creía tener con Laura era más frágil de lo que había imaginado. Mientras las sirenas se acercaban, el silencio se hizo ensordecedor. Nadie sabía qué haría Daniel a continuación. La confusión se mezclaba con el dolor. ¿Podrían superar esto? ¿Todo lo que creía saber se desmoronaba de repente? La lluvia seguía cayendo afuera, y con cada gota, la incertidumbre aumentaba. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente Laura? La noche prometía despilfarrar más secretos sobre ellos, todos atrapados en un juego del que no podían escapar. La lluvia seguía cayendo afuera, y con cada gota, la tensión dentro del club se volvía más palpable. Daniel miró a Laura. Sus ojos brillaban con miedo y desesperación. El cuerpo tendido en el suelo lo aterraba, pero el verdadero terror estaba en lo que su esposa acababa de revelar. ¿Cómo podían haber llegado a este punto? «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Laura.
su voz casi perdida entre el ruido de la música y las risas. «Es imposible, Laura. No puede ser tu hermano», Daniel dijo, mirando alrededor, buscando respuestas en las caras de los demás. Pero todo lo que veía era confusión y miedo. Pudo ver a Ricardo temblando, cada vez más inquieto. «Daniel, por favor», suplicó Laura, su mano temblando sobre su brazo. Él está en problemas. Siempre lo ha estado. Nunca quise que supieras de esto». Justo en ese momento, un grito atravesó la música. Al suelo. Una figura con una máscara entró al club, sosteniendo un arma. La risa y la música se detuvieron al instante, y el lugar se congeló en un silencio escalofriante. El corazón de Daniel se detuvo. «¿Qué demonios?», gritó, empujando a Laura detrás de él. Los murmullos se convirtieron en un griterío, y las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. El asaltante levantó el arma, su rostro oculto tras la máscara. «Nadie se mueve. Quiero el dinero y las joyas. Rápido». El caos estalló. Las personas intentaban esconderse. Algunas caían al suelo. Otras corrían hacia las salidas. «Ricardo, llama a la policía», gritó Daniel, tratando de mantener la calma. «No tengo tiempo», respondió su amigo, asustado. «Esto es una locura». Laura estaba pálida, sus ojos fijos en el asaltante. «Daniel, él no solo es un ladrón», murmuró, y sus palabras golpearon a Daniel como una ola. Él es parte de la familia». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». La confusión se apoderó de él. «Solo escúchame, mi familia. Ellos están involucrados en cosas que no comprendes. Yo pensaba que podría protegerte, pero no tengo más opciones». Su voz se quebró. El asaltante giró la cabeza al escucharla. Daniel sintió una punzada en el estómago. «Laura, no digas nada más. ¿Qué tengo que hacer para salir de esto?». Ella miró a Daniel, la desesperación culminando en su mirada. Pero antes de que alguien pudiera contestar, sonó un disparo. El lugar se llenó de gritos. El asaltante había disparado un tiro al aire, y la multitud se volvió aún más loca. Daniel sintió que el terror lo consumía. El mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de luces y sombras. «Salgan todos, salgan», gritó un hombre detrás de él mientras empujaba a la gente hacia la salida. Y allí, en medio del caos, Daniel finalmente reconoció algo en la mirada del asaltante. Un destello de familiaridad. Era un rostro que había visto antes. «No puede ser», pensó, su mente trabajando a 1000 por hora. Ese era Marco, el hermano perdido de Laura, el que había estado huyendo de su familia, envuelto en secretos y criminalidad, e incluso de su propia hermana. Y ahora, en ese momento, la verdad del pasado se desnudaba de golpe. Fue entonces cuando Daniel entendió que la vida que creía conocer se estaba desmoronando. La realidad que había considerado segura se convertía en un campo de batalla. En un giro que nunca vio venir, él se había adentrado en una tormenta de secretos que se intensificaba con cada instante. «¿Qué voy a hacer?», pensó, mientras el asaltante miraba a su alrededor, buscando a alguien. La conexión que había sentido con Laura se desvanecía. ¿Podría resolver esto? ¿O todas sus decisiones habían sido un enorme error? La risa fría de una noche diezmada se entrelazaba con el rugido de la lluvia, y lo más alarmante era que ambos sabían que la vida que conocían no volvería a ser la misma. La lluvia seguía cayendo afuera, y con cada gota, la tensión dentro del club se volvía más palpable. Daniel miró a Laura. Sus ojos brillaban con miedo y desesperación. El cuerpo tendido en el suelo lo aterraba, pero el verdadero terror estaba en lo que su esposa acababa de revelar. ¿Cómo podían haber llegado a este punto? «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Laura, su voz casi perdida entre el ruido de la música y las risas. «Es imposible, Laura. No puede ser tu hermano», Daniel dijo, mirando alrededor, buscando respuestas en las caras de los demás. Pero todo lo que veía era confusión y miedo. Pudo ver a Ricardo temblando, cada vez más inquieto. «Daniel, por favor», suplicó Laura, su mano temblando sobre su brazo. Él está en problemas. Siempre lo ha estado.
Nunca quise que supieras de esto. Justo en ese momento un grito atravesó la música. Al suelo. Una figura con una máscara entró al club, sosteniendo un arma. La risa y la música se detuvieron al instante, y el lugar se congeló en un silencio escalofriante. El corazón de Daniel se detuvo. «¡Qué demonios!», gritó, empujando a Laura detrás de él. Los murmullos se convirtieron en un griterío, y las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. El asaltante levantó el arma, su rostro oculto tras la máscara. «Nadie se mueve. Quiero el dinero y las joyas. Rápido». El caos estalló. Las personas intentaban esconderse. Algunas caían al suelo, otras corrían hacia las salidas. «Ricardo, llama a la policía», gritó Daniel, tratando de mantener la calma. «No tengo tiempo», respondió su amigo, asustado. «Esto es una locura». Laura estaba pálida, sus ojos fijos en el asaltante. «Daniel, él no solo es un ladrón», murmuró, y sus palabras golpearon a Daniel como una ola. Él es parte de la familia». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». La confusión se apoderó de él. «Solo escúchame, mi familia están involucrados en cosas que no comprendes. Yo pensaba que podría protegerte, pero no tengo más opciones». Su voz se quebró. El asaltante giró la cabeza al escucharla. Daniel sintió una punzada en el estómago. «Laura, no digas nada más. ¿Qué tengo que hacer para salir de esto?». Ella miró a Daniel, la desesperación culminando en su mirada. Pero antes de que alguien pudiera contestar, sonó un disparo. El lugar se llenó de gritos. El asaltante había disparado un tiro al aire, y la multitud se volvió aún más loca. Daniel sintió que el terror lo consumía. El mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de luces y sombras. «¡Salgan todos! ¡Salgan!», gritó un hombre detrás de él mientras empujaba a la gente hacia la salida. Y allí, en medio del caos, Daniel finalmente reconoció algo en la mirada del asaltante. Un destello de familiaridad. Era un rostro que había visto antes. «No puede ser», pensó, su mente trabajando a 1000 por hora. Ese era Marco, el hermano perdido de Laura, el que había estado huyendo de su familia, envuelto en secretos y criminalidad, e incluso de su propia hermana. Y ahora, en ese momento, la verdad del pasado se desnudaba de golpe. La confusión se convirtió en sorpresa. «Marco, ¿eres tú?», gritó Daniel asombrado. El asaltante giró la cabeza, sus ojos se encontraron, y un instante de reconocimiento hizo que el tiempo se detuviese. «Suelta el arma, Marco». Daniel sintió el pánico ascender en su pecho. La revelación lo devastó. No solo estaba involucrada la familia de Laura, sino que también su vida estaba unificada con el caos. Laura había ocultado mucho más de lo que él sabía. Entonces, en un giro que nadie esperaba, Marco bajó el arma. «Dame una razón para no hacerlo», Daniel dijo, su voz temblando entre el odio y el arrepentimiento. «Siempre fui el más inteligente, el que debería haber llevado nuestra familia al éxito, pero ahora estoy aquí, entre criminales, por culpa de tu esposa». Laura dio un paso atrás, horrorizada. «No, Marco, no digas eso. No es culpa de Daniel», gritó, pero su voz se perdió entre el clamor de la gente. Daniel sintió que la realidad se desmoronaba. «Escucha, Marco, podemos resolver esto, podemos hablar». Pero la expresión de Marco era fría, resentida. En ese momento, las luces del club comenzaron a parpadear con más intensidad, creando un ambiente caótico y surrealista. Las sombras se movían, y Daniel se dio cuenta de que ahora todas las miradas estaban sobre él. «Tú lo has traído aquí, es tu culpa», gritó alguien entre la multitud. Un grito escalofriante sacudió el aire, y Daniel vio a un hombre del público levantando un teléfono, mostrando un video en vivo de la escena. «Todo el mundo tiene que ver esto», dijo, mientras el rostro de Laura se tornaba pálido. Con cada palabra la atmósfera se volvió aún más electrizante. En el fondo, Daniel sabía que no solo estaban en medio de un asalto, estaban en una transmisión. En un instante, el mundo entero estaba siendo testigo de la revelación de sus secretos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué haría la familia de Laura cuando esto saliera a la luz? La verdad está a punto de salir, pensó Daniel con el corazón en un puño.
y en ese caos una pregunta resonaba con fuerza. ¿Podría salvar lo que quedaba de su vida o ya era demasiado tarde? La lluvia seguía cayendo afuera y con cada gota la tensión dentro del club se volvía más palpable. Daniel miró a Laura. Sus ojos brillaban con miedo y desesperación. El cuerpo tendido en el suelo lo aterraba, pero el verdadero terror estaba en lo que su esposa acababa de revelar. ¿Cómo podían haber llegado a este punto? ¿Qué vamos a hacer?, murmuró Laura, su voz casi perdida entre el ruido de la música y las risas. Es imposible, Laura. No puede ser tu hermano, Daniel dijo mirando a su alrededor, buscando respuestas en las caras de los demás. Pero todo lo que veía era confusión y miedo. Pudo ver a Ricardo temblando, cada vez más inquieto. Daniel, por favor, suplicó Laura, su mano temblando sobre su brazo. Él está en problemas. Siempre lo ha estado. Nunca quise que supieras de esto. Justo en ese momento, un grito atravesó la música. ¡Al suelo! Una figura con una máscara entró al club, sosteniendo un arma. La risa y la música se detuvieron al instante, y el lugar se congeló en un silencio escalofriante. El corazón de Daniel se detuvo. «¿Qué demonios?», gritó empujando a Laura detrás de él. Los murmullos se convirtieron en un griterío, y las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. El asaltante levantó el arma, su rostro oculto tras la máscara. «Quiero el dinero y las joyas. Rápido». El caos estalló. Las personas intentaban esconderse. Algunas caían al suelo, otras corrían hacia las salidas. «Ricardo, llama a la policía», gritó Daniel, tratando de mantener la calma. «No tengo tiempo», respondió su amigo, asustado. «Esto es una locura». Laura estaba pálida, sus ojos fijos en el asaltante. «Daniel, él, no solo es un ladrón», murmuró, y sus palabras golpearon a Daniel como una ola. Él es parte de la familia». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». La confusión se apoderó de él. «Solo escúchame, mi familia. Están involucrados en cosas que no comprendes. Yo pensaba que podría protegerte, pero no tengo más opciones». Su voz se quebró. El asaltante giró la cabeza al escucharla. Daniel sintió una punzada en el estómago. «Laura, no digas nada más. ¿Qué tengo que hacer para salir de esto?». Ella miró a Daniel, la desesperación culminando en su mirada. Pero antes de que alguien pudiera contestar, sonó un disparo. El lugar se llenó de gritos. El asaltante había disparado un tiro al aire, y la multitud se volvió aún más loca. Daniel sintió que el terror lo consumía. El mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de luces y sombras. «Salgan todos, salgan», gritó un hombre detrás de él mientras empujaba a la gente hacia la salida. Y allí, en medio del caos, Daniel finalmente reconoció algo en la mirada del asaltante. Un destello de familiaridad. Era un rostro que había visto antes. «No puede ser», pensó, su mente trabajando a 1000 por hora. Ese era Marco, el hermano perdido de Laura, el que había estado huyendo de su familia, envuelto en secretos y criminalidad, e incluso de su propia hermana. Y ahora, en ese momento, la verdad del pasado se desnudaba de golpe. La confusión se convirtió en sorpresa. «¿Marco? ¿Eres tú?», gritó Daniel, asombrado. El asaltante giró la cabeza, sus ojos se encontraron, y un instante de reconocimiento hizo que el tiempo se detuviese. «¡Suelta el arma, Marco!». Daniel sintió el pánico ascender en su pecho. La revelación lo devastó. No solo estaba involucrada la familia de Laura, sino que también su vida estaba unificada con el caos. Laura había ocultado mucho más de lo que él sabía. Entonces, en un giro que nadie esperaba, Marco bajó el arma. «Dame una razón para no hacerlo, Daniel», dijo, su voz temblando entre el odio y el arrepentimiento. «Siempre fui el más inteligente, el que debería haber llevado nuestra familia al éxito, pero ahora estoy aquí, entre criminales, por culpa de tu esposa». Laura dio un paso atrás, horrorizada. «No, Marco, no digas eso. No es culpa de Daniel», gritó, pero su voz se perdió entre el clamor de la gente. Daniel sintió que la realidad se desmoronaba. «Escucha, Marco, podemos resolver esto»,
podemos hablar. Pero la expresión de Marco era fría, resentida. De repente, una explosión sacudió el lugar. La puerta de entrada se partió y varios hombres armados entraron gritando. Todos al suelo, es una redada. El caos se volvió absoluto. La lluvia seguía cayendo afuera, pero aquí dentro, el aire se cargaba de gritos y disparos. Laura gritó, mientras Daniel la empujaba al suelo, protegiéndola con su propio cuerpo. «Daniel, tengo que salir de aquí», gritó Laura, visiblemente alterada. El rostro de Marco se transformó, y en ese instante, reptó hacia una esquina, parte de su antigua vida aún luchando por aferrarse. Sin pensarlo, Daniel se lanzó tras él. Si Marco estaba allí, tal vez había una forma de salvar a Laura, de entender todo este enredo. Pero al hacerlo, sintió un empujón detrás de él. Un agente de la policía lo detuvo. «No puedes irte, es peligroso», gritó. La confusión reinaba, y al instante, una amenaza más grave se cernía sobre ellos. En medio del estruendo, un grito desgarrador resonó entre la multitud. «¡Fuego! ¡Fuego!». Todo ocurrió en un instante. Marco estaba a su lado, un destello de súplica en su mirada. «Ayúdame, Daniel», pero la mirada de Laura se encontraba en una dirección opuesta. Un hombre con un arma estaba frente a ella. «¡Ustedes salgan!», gritó apuntando a su abdomen. Daniel sintió que algo oscuro se arremolinaba en el pecho. Su mundo se estaba desmoronando, y en medio de ese caos, una revelación desgarradora asomó en su mente. Mientras el club caía en el abismo de la locura y los secretos brotaban con cada segundo, se dio cuenta de que el verdadero vínculo entre Laura y Marco no era solo fraternal, era algo más profundo, una conexión que transformaría para siempre el desenlace de esa noche. ¿Qué pasa si todo esto es un plan? Si Laura es parte de esto. La idea lo golpeó como un mazazo. Si su esposa realmente había estado en complicidad, ¿había algo que pudiera hacer para salvarla? ¿O estaba atrapado en una trampa mortal? La lluvia seguía cayendo, pero ahora la tormenta estaba dentro de él. ¿Qué iba a hacer? Todo lo que conocía se desvanecía, y su vida estaba a punto de dar un giro radical. El rostro de Daniel se nubló mientras la tensión en el ambiente aumentaba. Había perdido el hilo de todo lo que creía saber sobre Laura, y ese desmoronamiento se hacía palpable con cada sonido de gritos y disparos. ¿Por qué?, pensó, sintiendo que el universo se había vuelto en su contra. Las luces parpadeantes del club revelaban sombras de miedo y desesperación. Cada segundo se sentía como una eternidad. El tiempo había perdido su significado. La multitud estalló en un estruendo de caos. El asaltante, con la máscara cubriendo su rostro, estaba ahora tensando el gatillo. «Al suelo todos», gritó de nuevo, su voz amenazante retumbando contra las paredes. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, y Daniel sentía que su corazón se rompía. «Debemos salir de aquí», susurró, apretando su mano. Pero antes de que pudiera reaccionar, el clima del club cambió por completo. Un rayo iluminó la habitación, no solo fuera, sino dentro. Laura, con una expresión de horror, apuntó con un temblor a la figura detrás del asaltante. «No», gritó, su voz resonando descontroladamente. «Es él». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando comprendió a quién se refería. La habitación se llenó de murmullos y gritos confusos, pero su mente, nublada por la confusión, no podía seguir el hilo. Fue entonces cuando, en un giro abrupto de los acontecimientos, la puerta principal del club se reventó de un golpe. En la entrada, 3 figuras uniformadas irrumpieron, armadas y decididas. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritaron sincronizados. La tensión llegó a un clímax insoportable. «Es una emboscada», rugió el asaltante, girándose de inmediato hacia las nuevas amenazas. Pero Daniel no podía apartar la mirada de Laura. La desesperación en sus ojos lo congelaba. Antes de que pudiera moverse, un manojo de luces se abalanzó sobre ellos. «Laura, ¿qué pasa?», le preguntó, sintiendo como si se desbordaran las paredes del club. Allí estaba, su esposa, la mujer que pensaba conocer y a la vez un rompecabezas lleno de piezas sin encajar. Un grito desgarrador cortó el aire y todos se giraron hacia la esquina trasera. Alguien había caído.
Tardó un momento en darse cuenta de que era Marco. Una ráfaga de disparos resonó. El caos reinó una vez más. Alguien había apuntado a Marco y su rostro, antes decidido, ahora mostraba el pánico. «No, hermano», gritó Laura, pero ya era tarde. El tiempo se ralentizó. Marco, herido, no podía levantarse. Daniel sintió como si todo su cuerpo se estremecía. ¿Por qué había sucedido esto? Pero en medio del horror, algo en su interior le hizo dar un paso adelante. «Alguien ayúdenlo», gritó, sin pensar en las consecuencias. Justo cuando una figura del equipo policial se acercó, la distorsionada voz del asaltante resonó. «No se acerquen, nadie se mueva». Un silencio helado cubrió el lugar. Daniel miró a Laura, rogando por una respuesta, un gesto, algo que pudiera hacer que todo esto tuviera sentido. «Es tu culpa», gritó Marco, hincando su mirada sobre Daniel. «Siempre has sido un estorbo. Estás en el medio de esto porque elegiste a la persona equivocada». Su voz había adquirido un tono oscuro, lleno de resentimiento. «¿Qué estás diciendo?». Daniel sintió que una bomba estallaba dentro de él. «Yo solo te he tratado como un hermano». Pero Marco continuó, su mirada ardía de rabia. «Y por eso pagaremos. Laura y yo somos parte de algo más grande. Deja de ser un inocente». Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. Y justo en ese instante de revelación, una mano encapuchada se levantó desde el fondo del club. Era otra figura, alguien que había estado observando todo. Un breve silencio. Ante la mirada de todos, esa mano levantó un objeto brillante, un detonador. «Bomba», gritó una voz desde el lado opuesto del club. Las miradas se dirigieron hacia esa figura misteriosa, y el caos se desató mientras Daniel se dio cuenta de que todo había sido una trampa. La lluvia seguía cayendo, pero ahora las gotas repicaban sobre un campo de batalla. ¿Qué hizo Laura realmente? ¿Era parte de esto? El tiempo se detuvo una vez más e incluso el aire se tornó pesado. La verdad que había estado buscando se tornaba cada vez más oscura. Todo se veía como una marca de error en sus realidades. ¿Qué va a pasar ahora?, pensó Daniel, metiendo un nudo en la garganta mientras las luces parpadeaban, prometiendo un desenlace que no podía prever. La confusión era ensordecedora y dejó una sola pregunta en el aire. ¿En qué momento todo se había vuelto tan aterrador? La confusión se convirtió en una tempestad de gritos y caos. Daniel único en su enfoque, mientras sus ojos navegaban a través del tumulto, buscando urgentemente a Laura, el detonador en la mano de aquel misterio. «Se acabó, dame lo que tengo», bramó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y rabia. «Bomba», resonó nuevamente, y el aire se volvió denso. La sensación de inminente peligro se apoderó de él. Con cada segundo que pasaba, algo dentro de Daniel crujía, como si las piezas del rompecabezas que jamás encajarían comenzaran a moverse, llevándolos a una dirección siniestra. «Laura, ven aquí», gritó, haciéndose a un lado. Pero la multitud parecía un mar agitado de cuerpos, y la figura de su esposa era un destello entre ellos. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar hacia ella, un estruendo resonó y una serie de disparos abrieron una brecha en el caos. Se detuvo en seco, sintiendo que el aliento se le escapaba. «¿Qué está pasando?», pensó. En medio de ese horror, un nuevo grito cortó el aire, intenso y desgarrador. «¡No, Marco!», gritó Laura, y el mundo pareció paralizarse. Daniel giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo Marco caía al suelo, el brillo de la vida dándole en la espalda. Atrapado en un instante que parecía eterno, sintió como si el universo lo estuviera mirando. Todo se desmoronaba a su alrededor, su propia realidad revuelta en un torbellino de revelaciones. En un momento de lucidez, se dio cuenta. Marco no es solo un ladrón. La revelación le golpeó con fuerza. La tal vez culpa de su vida, el peso del secreto que Laura había escondido, estaba al borde de salir. «Él es un informante de la policía», se le escapó un susurro entre los labios, un eco en su mente que lo llenó de espanto. Por un momento, el tiempo se detuvo.
Todos, incluidos los hombres armados, miraron a Daniel como si esperaran su siguiente movimiento. «¡Estúpido!», gritó Marco, aún en el suelo, su cara pálida. «Eres un experimento fallido. Te han manipulado todo este tiempo, tú y tu vida perfecta». El caos pareció pasar de velocidad alta a una pausa inquietante. La atmósfera era espesa, entreabriendo una puerta a un mundo desconocido. La multitud estaba atrapada entre el pánico y la incredulidad, como si el aire se hubiera vuelto ácido. Daniel sintió un sudor frío correr por su frente. «¿Tú eres un informante?», preguntó en tono sombrío. Laura se quedó paralizada, desvaneciéndose en el fondo. «¿Laura?». Intentó evaluar sus opciones, pero el tiempo se escurrió entre sus dedos. El asaltante, con su detonador reafirmando la amenaza, giró su mirada frenética. «Esto está lejos de terminar». En una milésima de segundo, otro disparo resonó. Esta vez no fue un disparo de advertencia, sino una detonación. Un estruendo, un destello y un grito ahogado. Todo cambió en ese instante. La sala, iluminada por la explosión, lanzó fuego y escombros en todas direcciones. Daniel se lanzó hacia Laura, cubriéndola con su cuerpo. Pero en el fondo de ese caos, la silueta que caía no era Marco, no era un ladrón. Era alguien detrás del asaltante. Su visión finalmente se aclaró con el humo. «¡No, no!», gritó Laura, su voz desgarrada. Era un familiar, un amigo. La verdad se desnudaba entre los gritos de horror. «Es mi padre», balbuceó Laura, los ojos goteando la realidad que nunca pensó que podría enfrentar. ¿Su padre? Daniel sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía ser? ¿La familia de Laura estaba en esto? Las conexiones se entrelazaban en un hilo de oscuridad mientras las luces parpadeaban y el caos reinaba. La última pieza del rompecabezas giró sobre su eje. En un instante, todo lo que creía saber sobre Laura, sobre él mismo, se desmoronó. La mirada aterrada de Laura le apuntaba así como su propio miedo. «¿Qué haremos ahora?». La interrogación resonó en su mente. Mientras las sirenas se acercaban, el aire comenzó a espesar. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó, pero la verdad estaba tomando forma, y con cada palabra, la vida que pensaba que él conocía se desmoronaba. La lluvia seguía cayendo, pero ahora con una fuerza renovada, y todo lo que quedaba era un laberinto de secretos esperando a ser desentrañados. ¿Qué consecuencias seguirían? ¿Qué otros secretos estaban por salir a la luz? La sala seguía envuelta en un torbellino de caos. La explosión había dejado a todos aturdidos, y el humo se arremolinaba como serpientes buscando escapar. Daniel miraba a Laura, su expresión llena de confusión y miedo. Las luces intermitentes batían contra sus rostros, creando sombras que amplificaban su angustia. «Laura, tenemos que salir de aquí», gritó, su voz resonando con una mezcla de urgencia y temor. Pero antes de que pudieran moverse, la atmósfera se volvió aún más intensa. Una voz familiar rompió el aire. «¿Qué han hecho?», resonó como un trueno y Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era la madre de Laura, Rosa, que había emergido entre la multitud, su rostro pálido y decidido. «Esto no puede ser, Marco no debería haber estado aquí», gritó, sus ojos brillando por una mezcla de ira y desesperación. «¿Qué estás haciendo aquí?», balbuceó Laura, su mirada entre el asalto y su madre. La revelación se sentía como una tormenta imparable. Rosa avanzó, y cada paso parecía que rasgaba la tensión acumulada en el aire. «Siempre te dije que te alejaras de esta vida», vociferó, señalando a Daniel. «Él es el problema». Antes de que alguien pudiera reaccionar, otra explosión resonó, pero esta vez no fue un disparo, fue una sirena. La policía había llegado, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de oficiales irrumpió, armados, listos para llevarse todo, pero también temerosos del caos que reinaba. «¡Al suelo!», gritaron los policías, pero Daniel sintió que su mundo se desmoronaba. Su mirada se cruzó con la de Rosa. Las emociones eran un torbellino. «Ellos son criminales». «No puedes dejar que la policía te atrape en esto», le dijo,
su voz temblando de emoción. «No somos criminales, mamá», gritó Laura, sus ojos inyectados en lágrimas. La verdad comenzaba a caer como un torrente de rocas. La tensión era palpable, pero de repente Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Vio el brillo de un objeto en el suelo. Era algo que había caído de la chaqueta de Marco. Se arrodilló y lo recogió. Era un teléfono y al abrirlo vio notificaciones. Eran mensajes de texto, uno tras otro, revelando algo sorprendente. El plan funcionó. «Debemos terminar esto esta noche», decía uno. «Laura está metida hasta el cuello. No puede salvarla», decía otro. La sangre le heló las venas. «Esto no es lo que parece», exclamó, mirando a Laura y a Rosa. Su mente se tambaleaba con revelaciones. Marco estaba trabajando para alguien. «Esto es más grande de lo que creíamos». Las palabras resonaron entre la multitud, abriendo un profundo pozo de terror. Todos, incluyendo a la madre de Laura, se estaban preguntando cómo había llegado a esto. Fue entonces cuando un oficial de policía, uno que conocía a la familia, gritó: «Marco no estaba solo, esto es una trampa». Justo en ese momento, el detonador en manos del asaltante hizo un gesto desesperado, como si estuviera evaluando su próxima jugada. La tensión aumentó y en un giro impensable se giró hacia Laura y Rosa. «Salen todas ustedes primero». «No es posible», exclamó Rosa con incredulidad. «No harás esto». Pero en su interior, Daniel se dio cuenta de que esto ya no era solo un simple asalto, era un juego de poder, un plan maquinado por fuerzas que nunca imaginó. ¿Qué pasa si en realidad Marco trabajaba para la policía y no para su familia?, pensó Daniel, el dolor inundando su pecho. La verdad que emergía era mucho más oscura. En un acto reflejo alzó el teléfono y comenzó a grabar, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de Marco, retorciéndose en el suelo, atravesaba sus pensamientos. ¿Había alguna conexión entre todos ellos? ¿Estaba Laura involucrada de forma más profunda? Cuando levantó la mirada, vio a la cara de Rosa, sorprendida, atormentada, llena de desesperanza. «Él no se va a salir con la suya», gritó Daniel. En ese momento, se dio cuenta de que el caos apenas comenzaba. «Laura, descubre la verdad de tu familia antes de que sea demasiado tarde». Pero las palabras estaban plagadas de confusión y dolor. Sin embargo, tan pronto como Daniel se dio cuenta de la trama, un golpe seco resonó, apagando la luz de la habitación. Todo se oscureció. El mundo se desvaneció y solo hubo silencio y un eco abrumador. La lluvia caía aún más fuerte, como si el universo intentara ahogar todo el sufrimiento que atravesaba sus corazones. Y en esa oscuridad, un peligro aún más grande se cernía sobre ellos. La pregunta se clavó: ¿cuál era la verdadera conexión de Laura con todo esto? A medida que la verdad se deslizaba por su mente, Daniel supo que había algo más, algo que los uniría a todos en un laberinto de secretos jamás desvelados. ¿Era posible que Marco hubiera sido solo una pieza de un rompecabezas más grande? El destino de todos estaba a punto de cambiar y nada volvería a ser igual. La oscuridad envolvía el club mientras la tensión seguía creciendo. Daniel seguía intentando procesar lo que acababa de suceder. No podía dejar de pie. El ruido del caos lo rodeaba, pero había un silencio inquietante entre él y Laura, un espacio lleno de secretos. Era como si el aire vibrara, cargado de todo lo no dicho. «Dame esto, no me harás usarlo», gritó el asaltante con el detonador en la mano, pero su voz al mismo tiempo sonaba llena de miedo. Era un eco de inseguridad que ahora lo tornaba vulnerable a los ojos de todos. «Laura, escúchame. Esto no es solo un asalto, hay algo más grande aquí», exclamó Daniel, mientras giraba el rostro hacia ella. Pero antes de que pudiera continuar, el ambiente estalló en una alarma. La sirena de la policía resonaba fuera del club. La presión se hacía inmensa y el asaltante, en un instante de locura y confusión, apuntó su arma hacia Laura. «Cállate, nadie se mueve o viene hacia mí», bramó él, su figura temblando con el vaivén de la adrenalina. Daniel sintió que se le congelaban las venas. Todo giraba en su cabeza. «Matt»,
El policía había sido un amigo y ahora estaba aquí. «Déjala en paz, piensa bien lo que haces», gritó al ver la amenaza. Pero el asaltante lo ignoró, su mirada fija en Laura. Laura retrocedió, sus ojos reflejaban terror. «No, por favor». Y esa súplica era como un balazo en el corazón de Daniel. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor cortó el aire. La puerta se abrió de golpe y un hombre emergió, empujando a la multitud. Llevaba una chaqueta oscura, con el rostro pálido y decidido. Marco fue lo que Daniel logró pensar. Pero para su sorpresa, no era él quien entraba con el poder de una estrategia. Era Miguel, un viejo amigo y compinche de la infancia. «Daniel, Laura, al suelo», gritó Miguel, y su voz era un rugido que resonaba por encima de todo. En un instante crítico, sacó un arma. No del todo claro si estaba del lado de ellos o del asalto. «¿Qué haces aquí, Miguel?», preguntó Daniel asombrado, pero su amigo ya había apuntado hacia el asaltante. «Eres un estúpido, Juan. Cuando esto se acabe, tendrás que responder por todo», le gritó. Las palabras retumbaron como un trueno, obligando a todos a detenerse. La atmósfera se tornó helada. «¿Juan? ¿Ese es su nombre?», preguntó Laura, su voz casi inaudible, como si hubiera recibido una bofetada. Entonces la mirada de miedo de Laura se convirtió en algo más profundo. Una revelación de que tal vez ella también había estado atrapada en esto. Sin embargo, en un giro aterrador, el asaltante perdió el control. «A todos ustedes, no me dejen solo aquí», gritó, su voz llena de pánico. Fue un momento, un segundo fatídico, y todo estalló cuando el detonador cayó de su mano al suelo, provocando una explosión. El mundo se hizo añicos. Las luces se apagaron y el caos estalló en una nube de humo y escombros. Los gritos resonaron mientras todos trataban de encontrar una salida. El caos envolvía la escena. En medio de la confusión, Daniel buscó a Laura con desesperación. «Laura, ¿dónde estás?». El club se convirtió en un campo minado de cuerpos en el suelo. El reloj pareció detenerse mientras él avanzaba, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Y entonces lo vio. Su mirada cayó sobre el detonador en el suelo, y su mente giró. ¿Era uno verdadero? ¿O quizás alguien había estado manipulando todo desde el principio? De repente, un fuerte impacto resonó. Daniel miró hacia la entrada. Alguien había entrado de nuevo. Las sirenas continuaban retumbando fuera, pero no era la policía la que temía. Era Marco, herido, sudando. Un rostro que antes había sido un adiós, pero ahora estaba en medio del caos. «Es un juego, Daniel. No puedes confiar en nadie. Tú eras parte del plan, y ahora estás atrapado en esto», gritó Marco, y cada palabra caía como una bomba. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Todo lo que creía saber, los secretos destrozados, de repente comprendió. Había algo que nunca tuvo en cuenta. Este no era el final, ni siquiera el comienzo de un alivio. Era un nuevo punto de partida, y en su interior la verdad se torcía. Mientras el polvo de la explosión comenzaba a sentarse, una sombra emergió detrás de Marco. La revelación que se configuró en la mente de Daniel fue aplastante. Laura le había estado ocultando un secreto aún mayor. Su estado pálido, su mirada, todo resonaba con horror, mientras comprendía que las sombras que lo rodeaban no solo eran peligrosas, sino también perfectamente calculadas. ¿Era realmente Laura una víctima o también una cómplice en esta intriga? «¿Qué has hecho, Laura?», pensó mientras la realidad comenzaba a desvanecerse a su alrededor, sobre el terreno en llamas de algo que jamás imaginaría. Y en medio de todo eso, un grito resonó de nuevo. «¿Qué estás haciendo aquí?». Los ecos de los secretos, los tornados de manipulación y las verdades ocultas retumbaban en su mente. ¿Podría Daniel desenredar esta maraña de confusiones antes de que fuera demasiado tarde? En ese instante, supo que su vida dependería de eso. Pero las respuestas seguían lejos y todo seguía revuelto. ¿Estaría preparado para enfrentar el laberinto de mentiras que su vida se había convertido? La lluvia seguía siendo el telón de fondo, mientras el misterio aún lo abrazaba. La tensión era palpable, un aire denso que solo podía cortarse con una verdad reveladora. Mientras todos en la sala temblaban,
Daniel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El sonido de la explosión aún retumbaba en sus oídos y su mirada se mantenía fija en Laura. ¿Por qué, Laura? ¿Qué está pasando?, pensó, pero el miedo se le atascaba en la garganta. Marco, aún en el suelo, dejó escapar un quejido de dolor. «Eres un estúpido, Daniel. No entiendes nada», gritó mientras se retorcía. La mirada que intercambiaron Daniel y Laura era un campo de minas emocional, llenos de preguntas pero incapaces de formularlas. Rosa, la madre de Laura, también había podido descifrar el giro de la situación. Su rostro pálido reflejaba la desesperación. «Esto no se acaba aquí», continuó Marco, arrastrándose hacia donde estaban ellos. «Hay cosas que no sabes, que Laura no te ha contado». Daniel estaba a punto de explotar. «Dímelo de una vez. ¿Qué es tan crucial?». Pero antes de que Marco podía responder, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ay, mamá! ¡Ten cuidado!». Laura retrocedió y en un instante todo cambió. Una figura encapuchada salió disparada hacia el interior del club. Un destello de luz se reflejó en su rostro. Era un hombre con una chaqueta de cuero, y lo último que Daniel esperaba ver fue el rostro de un viejo amigo. «¡Mauro!», gritó Daniel, la incredulidad en su voz. Mauro era un ex agente de antidrogas que había estado en la piel del mundo criminal, pero la realidad lo dio por muerto hace 2 años. «Mauro, ¿qué? ¿Cómo?», agachó la mirada, incapaz de creer que estaba frente a él, un fantasma de su pasado. «Esto es un desastre», dijo Mauro, sus ojos llenos de una urgencia incontrolable. Antes de que pudiera explicarse, el asaltante giró su arma. «Nadie se mueve, quiero que todos se callen». La tensión en el aire era roscosa. La respuesta de Mauro fue rápida, un movimiento que tomó a todos por sorpresa. «No», gritó, lanzándose hacia el asaltante. En un segundo se escuchó un disparo. El sonido retumbó en la sala. Fue como si todo se detuviera. Un grito llenó el aire. Laura se tambaleó hacia atrás y el rostro de Marco se tornó blanco. Había caído alguien. Tú lo mataste». Ahumó a Laura, su voz inundada de enfado. Mauro había agotado su último aliento. Había caído herido, pero no era el asaltante quien había disparado. Era Marco. Mientras todos miraban atónitos, Marco dejó caer el arma, su rostro lleno de arrepentimiento. «Lo hice por tu culpa, por lo que me hicieron a mí, por la familia. Piénsalo», gritó. Daniel sintió que la traición le cortaba la respiración. «¿Qué tienes que ver con esto, Marco?». Pero algo no terminaba de encajar. El brillo en los ojos de Laura se apagó mientras comenzaba a conectar puntos. «Tú», dijo casi en un susurro, un golpe de pánico atravesando su voz. «Has estado manipulando todo este tiempo». Entonces, Marco hizo otra revelación que dejó a todos atónitos. «Mejor que todos lo sepan, tú también eres parte de todo esto, Laura. Tu padre está detrás de la operación». La expresión de Laura se tornó sombría, y Daniel no podía dar crédito a lo que acababa de escuchar. No, eso no puede ser verdad», balbuceó ella, tratando de aferrarse a una esperanza que se desvanecía. La sala se llenó de murmullos. El aire se volvía más pesado. «Todo ha sido un juego, y tú eres la pieza principal», continuó Marco, su mirada fija en ella, señalando con la mano. De repente, un temblor recorrió el suelo. «El detonador estaba en tu teléfono, Laura». Todo fue una trampa. Era como si la realidad se hubiera deslizado bajo sus pies. No puede ser», pensó Daniel, sintiéndose atrapado en un laberinto de mentiras. ¿Qué iba a hacer? Todo lo que creía saber se desmoronaba. Y ahí, en medio de las sombras, se erguía la verdad que lo cambiaría todo. El miedo y la incredulidad se mezclaban en el aire, creando una tormenta. «Dame la mano, ahora, saltemos de aquí», gritó Daniel, mirándola fijamente. Pero ella retrocedió lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror y aceptación. «¿Qué hago? ¿Qué hago ahora?», murmuró Laura inconscientemente, envuelta en la tormenta de secretos. Aunque todos parecían estar atrapados, Daniel entendió que no había vuelta atrás. Los lazos que nos unieron
pueden ser también cadenas. ¿Estás dispuesta a deshacerte de ellas?, la cuestionó, sintiendo que la desesperación lo arrastraba a un abismo. Mientras el caos reinaba, una sensación de fatalismo se cernía sobre ellos. La realidad que los envolvía había cambiado. La pregunta era, ¿serían capaces de enfrentar la oscuridad que su familia había tejido a su alrededor? En aquel instante, con un nuevo enemigo revelándose a la vista, Daniel se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba.